¿Qué puede ser una tormenta? ¿Teme por una devaluación del real, que se cierre la economía norteña? Bueno, a ver, yo creo que Brasil, ¿qué hizo Brasil? Brasil bajó las tasas de interés en Sí. reales, con lo cual eso permitió un aumento del el dólar, la cotización del dólar en términos de reales. Lo que anuncia el gobierno de Brasil, yo creo que es correcto. Lo que dicen es, vamos a mejorar nuestra performance fiscal, o sea, vamos a mejorar nuestro resultado fiscal, vamos a bajar el gasto público, y de esa manera vamos a ir bajando las tasas de interés para permitir que el tipo de cambio vaya aumentando. O sea, enfrío la economía por el lado del gasto público, bajo las tasas de interés y permito que el tipo de cambio mejore, lo cual mejora la competitividad del país. Fórmula que sería prácticamente la misma que uno debería recomendar para nuestro país. Claro, O acá sea, el foco está puesto en la inflación, no en la claro, competitividad. Ese es el punto, ahí ¿no? tenemos otro tema nosotros que es la inflación, podemos conversarlo. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en Brasil? Lo que veo en Brasil es que si cumplen con lo que están anunciando, el camino es correcto y lentamente van a ir bajando las tasas de interés en reales y el dólar puede ir subiendo. Si eso sucede, lo que va a pasar en Uruguay, por el régimen cambiario que tenemos, es que el tipo de cambio va a ir aumentando, acompañando el proceso de Brasil. Ahora, el año que viene hay elecciones municipales, dentro de 2 años vienen las de estados y el Congreso. Va a ser muy complejo para Brasil ajustar las cuentas públicas como lo están anunciando. Por lo tanto, va a ser bastante complejo que puedan seguir bajando las tasas de interés sin que ello no le genere un proceso inflacionario Exacto. que no quieran. Entonces, si tuviéramos, nadie tiene la bola de cristal, ni siquiera el equipo económico de Brasil, para saber si va a poder cumplir con lo que está anunciando. Lo que anuncian es correcto, pero la duda, el signo de interrogación está en la coyuntura política que están viviendo. Dicho eso, como la coyuntura de Europa es realmente mala, lo que tenemos es un flujo de capitales básicamente de los países europeos hacia todos los países emergentes, todo el sudeste asiático, Brasil, China, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos ese anuncio del gobierno brasileño, por otro lado, lo que tenemos es que hay un flujo muy fuerte de capitales hacia estos países y la presión de ese flujo de capitales es a que el dólar baje. Exacto. ¿Por qué? Porque en definitiva hoy el ingreso de capitales en nuestro país, por ejemplo, es más del doble también del ingreso de capitales histórico. Conclusión, los capitales llegan, van a inmuebles, a campos, a bienes, ¿verdad? Financian crédito consumo. De hecho, uno de los destinos importantes del ingreso de capitales es el crédito consumo. Y eso básicamente lo que hace es oferta de dólares. Bien, Licandro, más allá de la crisis, quiero preguntarle sobre decisiones en el plano doméstico, del equipo económico del gobierno. El proyecto que se ha anunciado llegará al Parlamento sobre la disminución del IVA en 2 puntos, la eliminación para los beneficiarios del BIES y además sobre el IRPF, el aumento del monto mínimo imponible. A priori, ¿usted qué visión tiene de estos cambios anunciados? Bueno, a ver, mi posición es más o menos conocida de que yo defendí y sigo defendiendo que el camino correcto era desmantelar el IRPF. Es obvio que mi posición es la que tiene menos chances de éxito en Uruguay hoy, porque obviamente el gobierno está en la posición opuesta. ¿Por qué creo que hay que desmantelar el IRPF? Porque en definitiva el ingreso de una persona, el ingreso de las familias, uno debe gravarlo una vez, o cuando se genera, con impuesto a la renta, ese impuesto, o cuando se gasta, el IVA. Hoy en Uruguay, el mismo billete de 100 pesos, cuando una persona lo gana en su sueldo, paga 2 veces. IRPF cuando la persona cobra su sueldo y IVA cuando la persona va y lo gasta. Entonces, yo soy ciertamente contrario a la existencia del IRPF. Creo que además la coyuntura del 2010 se dio tal como yo esperaba. Esto es un fuerte crecimiento, un espectacular aumento de la recaudación fiscal y habrían estado dadas todas las condiciones para eliminar o empezar a desmantelar este impuesto. Eso no va a pasar y el camino en principio es proponer una nueva franja para el IRPF con una tasa del 30%. Entonces la pregunta es, ¿por qué el IRPF tiene tasas progresivas y el impuesto a la renta de las empresas tiene una sola tasa?
¿Por qué las rentas de capital tienen una tasa más baja que las rentas de trabajo? O sea, una persona que tiene rentas por un depósito en un banco paga menos impuesto a la renta que lo que paga una persona por su sueldo. ¿Por qué una persona, dos extranjeros que vienen a vivir a Uruguay, uno tiene una casa, los dos trabajaron en su país de origen, hicieron sus ahorros, uno tiene propiedades y las alquila y vive de alquileres, el otro tiene depósitos y vive de esos depósitos? ¿Por qué uno paga impuesto a la renta y el otro no? Ahora, pero lo que dice el gobierno es que hay que mirar el sistema en su globalidad y entre otras cosas señalan, por ejemplo, la posibilidad de las deducciones que se establecen en el IRPF. Por ejemplo, ahora nomás lo de las cuotas hipotecarias. Bien, si estamos hablando, el IRPF es un impuesto a los ingresos brutos con algunas deducciones. Si fuera impuesto a la renta neta, sería mucho más parecido a como es en Estados Unidos, que la gente deduce lo que paga de alimentos, de colegios y de muchas cosas más de su vida. Precisamente el de las cuotas hipotecarias es la única deducción que no habría que permitir, porque no es un gasto. Es un incremento patrimonial de la persona. La persona, si paga un alquiler, sí es un gasto, pero cuando paga una cuota hipotecaria, lo que está haciendo es comprando una casa como cuando paga una cuota de la compra de un auto. También o sea, curiosamente fue un error. Técnicamente es un error permitir la deducción de esa cuota, la de una hipoteca. Deberían permitirse la de los arrendamientos, no la de la hipoteca. Pero ya es un tecnicismo. Me queda claro que incorporar las cuotas hipotecarias como uno de los gastos deducibles tiene un trasfondo básicamente político, y es permitir que las personas que tienen créditos hipotecarios, básicamente en el banco hipotecario, porque está topeado a viviendas con un valor máximo, ¿verdad?, favorecer a esas personas. Deducciones, si a mí me dicen que el impuesto a la renta de personas físicas admite las deducciones propias de toda la vida familiar, no estaré de acuerdo en que exista el impuesto de renta como tal, pero admito que ahí sí sería un impuesto a la renta neta. Hoy es un impuesto a la renta bruta que vino a sustituir el viejo impuesto a los sueldos, ¿no? Que había nacido para morir y, como todas las cosas transitorias en Uruguay, quedó para siempre. Quedó para quedarse. Vino para quedarse. Gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Amigos, en el final vamos a hablar sobre asuntos vinculados a las Fuerzas Armadas. Enseguida estamos.